Le damos la bienvenida a quien va a moderar este panel, Macarena Larraín, Product Lead en Get On Board. Hola, Maca, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo, conocerte virtualmente. Y claro, bueno, pues yo te voy a dejar para que recibas y presentes a tus panelistas y nos vemos en un momento. Buenísimo, muchas gracias, Vale. Y sí, efectivamente, como ya hemos hablado anteriormente, por supuesto que puedes reconvertirte dentro de la industria tecnológica, por supuesto que puedes adquirir nuevos skills también, pero siempre el tema de seniority y salario ha sido polémico dentro de la industria tecnológica. Sabemos que además, a propósito del COVID, el cambio de modalidad de trabajo y también todo lo que ha pasado el último tiempo, toda esta sobreinformación sobre que va a haber una recesión, ¿verdad? Sobre cómo ha ido cambiando la relación de oferta-demanda, ha generado un poco de incertidumbre. Así que tenemos a dos tremendos invitados para hablar de este tema, de backgrounds completamente distintos. Por una parte tenemos a Nicole Chaparral, Chief of Staff en Platzi. Así que, Nicole, te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Maca, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí y gracias por la invitación. Buenísimo, sí, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, por otra parte, tenemos a Abel Buiño, VP of Engineering en Cabify. Abel, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar por segunda vez, ya es segundo año con vosotros hablando en esta mesa. Sí, buenísimo, muchas gracias también por estar acá. Bueno, ambos tienen backgrounds completamente distintos. Yo sé que Nicole ha pasado por People Operations, ha pasado por Education y por Staff en Platzi, y que tú, Abel, también tienes un background tremendo desde que has emprendido hasta que has liderado equipos de tecnología y ahora estás en Cabify. Así que me parece súper interesante tener estas perspectivas completamente distintas, pero a la vez muy unificadas sobre el panorama actual, ¿verdad? En salarios. Y bueno, hace un rato atrás tuvimos a Sergio conversando sobre insights de la industria tecnológica y un poco se habló de que han pasado cosas, ¿verdad? En cómo ha ido cambiando el tema de salarios. A propósito de eso, me gustaría poder preguntarles a ustedes su perspectiva sobre qué está pasando con los salarios en tecnología. ¿Cómo lo ven? Quiero saber primero de tu lado, Abel, si crees que ha aumentado, se ha estancado a propósito de la situación económica a nivel mundial. Uy. Ok. A ver, creo que es muy difícil decir que no han cambiado. Lo que ha acelerado el COVID es la globalización del mercado laboral, ¿no? Ya no importa tanto dónde vivas, sino el trabajo que haces. Y eso nos ha puesto a todos a competir en un plano mucho más global. Ya no... Las empresas que rentabilizaban un entorno donde los salarios eran más limitados, ¿no? Si no hay muchas oportunidades en tu país o en tu ciudad, lo normal es que no haya, ¿no? Que no haya mucha oferta y que tus salarios sean más bajos. Desde el momento en que el COVID nos obliga a todos a trabajar por videoconferencia, ya no es solo... Tenemos todos la oportunidad, porque a las empresas no les queda más remedio también que aceptar ese teletrabajo, ¿no? Incluso empresas que antes no estaban por la labor, pues ahora sí se suman aquí. Y de repente aparecen un montón de ofertas. Y si os dais cuenta, esto pasa en un momento en el que la bolsa está, ¿no? Las cotizaciones de las empresas, empieza a aparecer mucho dinero. No se puede invertir en algunas empresas y los fondos se desvían a las empresas tecnológicas, no podemos invertir en casas, no podemos invertir en carreteras. Invertimos en empresas tecnológicas. Entonces, pasa que las grandes empresas ya tienen unos salarios muy buenos y empiezan a contratar en remoto. Las pequeñas empresas tienen mucha inversión y tienen un objetivo de generar su headcount, ¿no? Tengo mi idea, tengo mi dinero, me faltan los ingenieros, me faltan las ingenieras. Voy a pagar bien. Y eso nos mete en una competencia por el talento muy, muy fuerte. Y eso ha arrastrado todo el esquema de salarios. Siento que se está estabilizando, pero hemos tenido año y medio, 2 años, donde esto era una escalada de salarios, porque son profesionales que aportan valor, si no, no los pagaríamos, ¿vale? No lo hacemos por capricho, lo hacemos porque ese salario todavía justifica. Y eso nos está acercando y nos está globalizando más los rangos salariales. Seguimos sin pagar lo mismo en todos los países, pero vamos acercándolo. Y eso ha llevado a una mejor remuneración de, sobre todo, los puestos más senior, que es donde estamos teniendo más, ¿no? más gente buscando
es como el preferido de todas las empresas. Es bien curioso porque veíamos en Insights hace un rato que los salarios que han ofrecido las empresas en perspectiva entre el 2021 y a finales del 2022 tuvieron algún momento de alza, pero luego se han estabilizado, pero nunca dejan de subir, ¿no? Sobre todo en los cargos senior. Vemos que la gente que está siendo contratada no está bajando sus expectativas salariales, por lo que quiere decir que el talento sigue siendo competitivo, ¿no? Ahora me gustaría un poco saber de tu lado, Nicole, cómo lo ves en este sentido, ya que también vemos que los profesionales y las profesionales se están capacitando constantemente y que sus expectativas salariales también pueden variar en el tiempo. No sé cuál es tu visión sobre este tema. Sí, definitivamente yo también pienso que los salarios subieron bastante en 2021-2022. Estaba pensando ahora si estoy de acuerdo con que se está estabilizando o no, y no sé si estoy de acuerdo. Es decir, entiendo por qué lo dice Abel. Sin embargo, ahora que mencionan pues el talento que ya contratamos y que se va capacitando, creo que ahí hay un punto interesante que es una vez adquirimos ese talento, pues cómo hacemos que se quede. Porque además ese talento dentro de nuestras empresas, una vez traemos a una persona que empieza a trabajar con nosotros, empieza a funcionar, ese talento se valoriza. Entonces, para mí sí es natural y lo veo suceder que ese talento rápidamente quiera un ajuste muy pronto, pues para seguir aportando valor, porque ya además no es esa persona que encontramos y que no tenía todo el contexto de la organización o que no le había empezado a aportar. Entonces, yo sí, por eso entiendo por qué Abel dice que siente que se está estabilizando, pero internamente y tal vez para la retención, creo que eso sí sigue aumentando, porque como decían hace un momento, incluso el talento que está dentro de nuestra empresa, empezamos a competir con otras empresas para que no se vaya. Y bueno, y otra cosa también que me ha parecido a mí muy interesante de los últimos meses, pues para ponernos a pensar, es cómo estos salarios con la condición o con la condición de que pueden estar estas personas trabajando desde cualquier país, desde cualquier ciudad, le están afectando a las economías locales de esos lugares y cómo esas personas empiezan pues de alguna manera a comparar con personas que trabajan en otras industrias en sus mismas ciudades. Es otra discusión, pero es interesante porque pues estamos hablando de trabajar en tecnología. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en Get On Board hemos visto mucho cómo las compañías tienden a ser un poco resistentes a considerar el salario como algo unificado y tratan de verlo a nivel de país. Y nos hemos dado cuenta que el talento ya no está buscando ni negociando sus salarios a nivel de país. Precisamente por lo que comentaba Abel hace un rato, que es que hoy las puertas para acceder a empleos de distintas partes, con distintos seniorities, con distintos skills y a distintos tipos de escenarios, también está cambiando. Se abrió completamente, lo vimos en Insights y de hecho a propósito de eso, hay números muy interesantes como que, por ejemplo, los empleos híbridos tienen un alcance súper bajo en las postulaciones y los presenciales casi nulos. Y en ese sentido me gustaría poder preguntarte a ti, Nicole, ¿cuáles crees tú que son las últimas tendencias en compensación, salarios, beneficios y modalidades? Y me gustaría también poder hacer un breakdown de cómo lo ves respecto a cada seniority. Sí, quisiera empezar por poner un statement como hay que arrancar por algo muy importante que es el salario es importantísimo. No importa cuántos beneficios, perks, cosas adicionales pongamos, no es que no importa del todo, pero hay que pagar bien, hay que pagarle bien al buen talento. Eso es la decisión, la variable número uno para el talento que toma decisiones sobre irse, quedarse, empezar a trabajar.
lo primero que miran es el salario. Entonces, dejando eso de lado, podemos hablar de beneficios, podemos hablar de modalidades, podemos hablar de un montón de cosas, pero hay que decirlo. Ahora, en cuanto a beneficios y sobre todo pensando en modalidades, hay algo que les quiero compartir que me parece importante, puede servir para diferentes empresas, que es, sí, la idea del trabajo remoto es es fantástica, a muchísima gente le gusta y de hecho, pues la gente que busca más flexibilidad, pues le sirve un montón, pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta con el trabajo remoto. Una que creo que para mí ha sido el aprendizaje más grande de estos últimos 2 años es que, y hablando de senior y junior, no todo el mundo tiene capacidades de autogestión. Entonces, eso, de todas formas, representa un factor que hay que tener en cuenta y si queremos hablar de senior y junior, una persona senior no lo es solamente por sus habilidades o capacidades técnicas, sino también por las capacidades de autogestión, de organizar su tiempo, de hacer un plan, pues nosotros somos seres humanos, entonces a veces necesitamos un poquito de límites para saber en qué momento vamos a llegar a diferentes metas para poder expresar eso con otras personas. Entonces, bueno, hablando de senior y junior, creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta y por eso, pues si le estoy hablando a reclutadores, les diría que es una pregunta muy válida para hacerle un candidato y si le estoy hablando a un candidato, pues es una pregunta que les van a hacer, que es ¿qué experiencia tienen con el trabajo remoto? ¿Cómo se organizan? Porque es importantísima esa parte más allá pues de las habilidades técnicas que se necesiten para el rol. Y bueno, y por otro lado, una cosa más del trabajo remoto para ya darle paso a Abel es nosotros en Platzi hemos identificado algo que seguro aplicará para muchas otras empresas, que es que no todos los roles, no toda la empresa, todos los roles pueden ser 100% remotos, ¿no? Y eso pues depende de la empresa. De repente, por ejemplo, para un rol de ventas locales, no significa que las personas de ese equipo tengan que ir a una oficina todos los días a marcar una tarjeta, pero si yo tengo un rol de ventas locales para México y mi equipo vive en Croacia, en Holanda, digamos que las zonas horarias no van a funcionar. Entonces, creo que también, o sea, ustedes si son candidatos, me están escuchando y quieren irse a pasear por Europa, pero quieren aplicar, no sé, a un rol de ventas, o sea, incluso ventas en empresas de tecnología, pues esas son cosas que hay que tener en cuenta. Buenísimo. Me gustaría, Abel, preguntarte a ti también, ¿qué es lo que tú crees que está buscando el talento para los momentos en los cuales evalúa una oferta de empleo? Y por otro lado, ¿qué es lo que tú ves que se está ofreciendo también? Ujú. Pues, o sea, muy de acuerdo. Lo primero que tenemos que quitar de la discusión es el salario. Podemos vender y ofrecer muchas cosas, pero la gente tiene que comer. Y además es la comparativa más fácil de hacer entre dos ofertas. El valor, ¿cuál es el salario de esa oferta? Y cuál es el salario de la oferta que tengo al lado es muy claro. ¿Cuánto valor le otorgo a la cultura de la empresa o a tener fruta en la oficina? Es muy relativo, ¿no? Depende de mi tipo de persona. Depende. Vale. Entonces, eso por un lado, tenemos que pagar unos salarios que sean los que se esperan y que estén cerca, alrededor de lo que otras empresas que buscan el mismo talento están buscando. Y aquí es importante también saber cada empresa dónde está. No todos vamos a competir con Facebook ni con Google. Tenemos que competir con otras empresas y habrá como distintos rangos de salario, igual que los candidatos podrán postularse a distintos tipos de empresa en función de su experiencia.
Dicho todo esto, nosotros somos una empresa que veníamos haciendo remoto antes de la pandemia, lo hemos potenciado y ya no lo hemos abandonado. Todas nuestras incorporaciones, el 100% de los últimos 2 años es remoto y lo hacemos con todos los niveles de seniority. Entonces, es verdad que exige una manera de trabajo más disciplinada. También es verdad que en una cultura de empresa remota es más fácil adquirirlo. Entonces, de la misma manera que cuando contratamos a alguien junior, le tenemos que ayudar a estructurar su trabajo, hablo sobre todo de roles en tecnología y en ingeniería del software en particular. ¿Vale? Es verdad que, como contaba Nicole, es que hay roles en los que eso no ocurre y no es viable ni siquiera, porque tienen que estar a pie de calle o porque tienen otras cosas. Otro punto hacia el que vamos cada vez más dentro del trabajo remoto. El trabajo remoto es muy cómodo para gente como yo, que está a 1 hora, 2 horas de la oficina. Pues cuando tengo que ir a la oficina me viene bien y hago trabajo con mis compañeros, pero no tener ese tiempo de transporte me favorece. Pero estoy en la misma zona horaria que todos mis compañeros. Eso es fácil. Ese es el remoto fácil. ¿Vale? En nuestro caso, somos una empresa que ya veníamos trabajando, nuestras operaciones existían en Europa y en Latinoamérica. Entonces, lo que hemos hecho es hacer exactamente lo mismo. Todo lo que ya sabíamos de trabajar globalmente entre Europa y Latinoamérica lo hemos aplicado también al equipo de ingeniería. Con lo cual, tenemos el remoto y tenemos el asíncrono, que a veces se entiende como lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando a veces leía en el chat de ¿por qué me permiten remoto y no desde otro país? Pues ojo, que es que hay temas legales y hay temas de zonas horarias. Es que, aunque queramos, hasta es difícil legalmente algunas veces contratar en donde queramos. Entonces, esa es la línea. Yo creo que la evolución, hay como una tensión. Las empresas grandes están volviendo a la oficina. Las empresas un poquito de tamaño más medio seguimos apostando mucho más por el remoto. Creemos que es un diferencial que ofrecerle a los candidatos. Y ahí estamos, al 100%. Aparte de esto, nosotros, os hablaba antes de la globalización del mercado. Creo que es algo que va a pasar cada vez más. Antes había 4 empresas mal contadas que tenían un salario claro en todo el mundo. Cada vez van apareciendo más. Caifa hemos decidido en ingeniería hacer eso. Nuestras ofertas están en euros y eso lo pasamos a todos los países en los que contratamos. Eso hace que no podamos contratar en Estados Unidos porque nuestro salario de referencia es europeo y estamos fuera de las bandas de Estados Unidos, pero hace que podamos contratar en muchos países de Europa, en Latinoamérica, en Sudáfrica. Entonces tenemos otros huecos donde podemos ofrecer esto. Y creo que eso es el remoto y asíncrono, el tener una propuesta unificada que nadie se sienta que percibe menos por elegir sentarse en un país delante de la computadora o elegir sentarse en otro país delante de la computadora y que eso le cambia el salario. Para nosotros lo vemos como un ejercicio de honestidad, ¿no? a la gente, porque el mismo trabajo que hace una persona en Buenos Aires, ese trabajo lo puede estar usando un pasajero en Madrid. Y el trabajo que hace una persona en Madrid lo va a hacer un pasajero en Bogotá o un conductor en México. Entonces, no hay una relación entre tu trabajo y dónde se usa, que a lo mejor no nos pasa con ventas o a lo mejor no nos pasa con atención al cliente, sobre todo si es presencial, este tipo de cosas. Y por ahí vamos. Y luego estamos viendo, o yo estoy viendo una tendencia, sobre todo en una demanda de horarios de trabajo, de jornadas de trabajo más reducidas. Hay mucha diferencia entre la costumbre y los países, ¿no? Nosotros estamos viendo mucha diferencia entre lo que es la carga de trabajo en Europa, la carga de trabajo en Latinoamérica, cómo son las vacaciones en Europa, cómo son en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, a mí me sorprendió que en muchos países se van incrementando por los años en la empresa y en España no, tienes lo que tienes y es siempre igual, ya está, desde el día 1. Entonces, pues también eso lo trasladamos, siempre aplicamos la condición más beneficiosa. Y hay un interés en jornadas de 4 días, por ejemplo, que todavía no estamos ahí, pero nosotros tenemos un viernes libre cada mes, por ejemplo. Vamos explorando cómo eso encaja y no encaja. Y justo ahora estamos en un ejercicio de revisión de cuál es el impacto de esto y hemos comparado
2022 contra 2021, teniendo en cuenta que tenemos más gente contratada y casi todas las métricas de productividad que tenemos se nos están subiendo, ¿no? Se están disparando. No se iguala el tiempo dedicado con el resultado, sino es más la calidad del tiempo. Entonces hay un punto de equilibrio que todavía estamos buscando de cuánto es eso, en el que la gente está cómoda, está motivada, tiene la cabeza despejada y hace su mejor trabajo. Y eso nos permite a nosotros también darle lo mejor a nuestros usuarios, nuestros conductores, nuestros pasajeros, nuestros clientes corporativos, etc. Es muy interesante lo que mencionas. Mm. Sí, totalmente. Me parece muy interesante lo que mencionas. Una de las cosas que nosotros hemos observado es que la relación entre empleo remoto o empleo híbrido y flexibilidad de horario como beneficio tiene una correlación súper alta, porque el empleo o sea, lo que piden hoy los profesionales y las profesionales cuando piden flexibilidad para trabajar desde distintos espacios, también requiere que puedan trabajar con flexibilidad de tiempo para poder hacer uso y goce de esos espacios en plenitud. Vemos mucho que se está pidiendo, no solamente, o sea, esto de la computadora y del pet friendly pasa un poco como a segundo plano cuando se habla de beneficios y la gente tiende a pedir buenas compensaciones y espacio para disfrutar sus compensaciones, para disfrutar el tiempo en casa, para poder trabajar mejor, para poder trabajar tranquilos. Lo que tú mencionas de la productividad y menos jornadas de trabajo tiene que ver también con que las personas sienten que tienen más dominio sobre su tiempo y trabajan más tranquilas. Es tremendo como, bueno, nosotros dentro de Get On Board lo hemos visto a nivel de organización. Las personas trabajan más felices cuando pueden empoderarse de su tiempo. Por supuesto que hay roles que requieren que estés mucho más sincronizado, por ejemplo, acceso, soporte, y aún así existen espacios y tiempos para que las personas puedan coordinar su trabajo síncrono y su trabajo asíncrono también. De hecho, una de las cosas que nos parece súper interesante es que a nivel de beneficios, flexibilidad horaria es uno de los más altos, el que más se pide, de hecho. Nicole, me gustaría preguntarte respecto a eso, ¿qué has visto tú en Platzi? ¿Qué es lo que están pidiendo los y las profesionales? ¿Cuáles son los beneficios que más mencionan? ¿Cuáles son las cosas que le parecen más atractivas a nivel de organización también? Sí, para continuar un poco con el tema de flexibilidad horaria, nosotros también desde antes de pandemia ya teníamos, pues digamos que nuestra política era que no había horarios, no trabajábamos de esa manera. Nosotros igual teníamos varias oficinas en zonas horarias muy cercanas, entonces digamos que de alguna manera la cosa funcionaba y pues cada persona manejaba su tiempo, pero incluso en ese momento yendo a oficinas yendo a oficinas sobre todo, pues teníamos un poco el problema que les mencioné hace un momento de la autogestión, que es algo, se los menciono mucho porque de verdad es algo que dentro de Platzi estamos empezando a ver cuando hacemos procesos de contratación y es algo que vamos a evaluar. Sobre qué empiezan a pedir los candidatos, ya hay unos paquetes de beneficios que las empresas ofrecen en general y digamos que ya empiezan a estar como que se toman por sentado. Por ejemplo, mucha gente pregunta de entrada por un seguro médico para toda su familia, ¿no? No solamente para ellos, sino para toda su familia. Un poco, bueno, este año nosotros en Platzi empezamos a viajar mucho más y pues con esta política de nosotros no decimos que tenemos trabajo remoto, sino que decimos remote first, que es como inicialmente somos remotos, pero digamos que hay cosas presenciales o cosas donde requerimos que la gente llegue, pero con esta política que tenemos nosotros, pues mucha gente aprovecha a viajar y nosotros viajamos mucho para
para trabajar, entonces también nos empiezan a preguntar por, pues, qué tipo de beneficios hay relacionados con los viajes, ¿no? Como si voy a viajar a otra ciudad, por ejemplo, puedo, no sé, puedo buscar un coworking que me lo pague la empresa para trabajar esos días allá. Ya tenemos nosotros también desde que empezamos con Remote First, una política de perks o de beneficios para work from home, ¿no? Para trabajar desde casa. Entonces, esos beneficios son, digamos, unos bonos que le damos a las personas que trabajan con nosotros para armar su setup en casa. Y es interesante ver, como tú ahorita mencionabas, como de los devices o las laptops, cómo la gente cambió. Nosotros ya antes teníamos un beneficio con el que podías comprar tu laptop con Platzi, y como todo esto cambió, hay mucha gente que empezó, por ejemplo, ya no comprar laptops, sino computadores de escritorio, ¿no? Es solamente como un insight que empezamos a ver que cambia porque pues la gente arma su espacio de trabajo según las condiciones en las que está. Un cambio que hicimos nosotros también y que recomiendo mucho es nosotros teníamos un beneficio antes de gimnasios y como una cosa de fitness, y eso lo cambiamos por un beneficio para sesiones de terapia, porque bueno, también trabajar desde casa, cada uno tiene condiciones distintas, ¿no? Entonces, pues de pronto hay gente que tiene su espacio y trabaja súper bien, pero también está la gente que vive con un montón de personas, su familia, tienen hijos, entonces pues poder apoyar de alguna forma, sí, ese bienestar de las personas que trabajan en el equipo es importante y la gente lo valora mucho. Lo usan más de lo que uno pensaría. Estoy en Platzi, Erika L., que estás preguntando en el chat. Oye, Nicole, tremendo. Muchas gracias. Qué interesante insight el que comentas de cómo también los beneficios y las compensaciones, independiente del salario, van cambiando y cómo estas van iterando con las necesidades de las personas también. Y cómo incluso la modalidad de trabajo, el rol, la posición o el seniority pueden influir en qué tipo de beneficios necesito para estar a gusto en donde trabajo y cómo eso la organización lo provee y hace en el fondo que las personas trabajen felices y se queden, que es lo importante. Y han mencionado ambos anteriormente un tema que me gustaría tocar, que es el factor de qué características inciden en el seniority, ¿verdad? Tenemos un dato que proviene de la charla de hace un rato de Insight, y es que hoy 27% de los empleos senior se llevan el 15% de las postulaciones, mientras que en el caso de los empleos junior, que son aproximadamente un 18%, se llevan el 37% de las postulaciones. Esto quiere decir, por supuesto, que los empleos senior son mucho más en demanda, o sea, en oferta, pero en el fondo los profesionales y las profesionales son mucho menos los que logran postular o logran ser contratados o contratadas, y del lado junior pasa completamente al revés, ¿no? Hay menos oferta junior, no tanta como quisiéramos, ¿verdad? Y mucha demanda del lado de profesionales hacia el empleo, ¿no? De yo necesito entrar a un empleo, a una posición junior. Creo que es súper interesante hablar del gap que hay en ese espacio, ¿verdad? De cómo el talento junior pasa a ser talento mid o talento semi-senior y llega a ser talento senior, y además que aquí hay por roles. En algunos roles es más fácil avanzar hacia el seniority quizás, o en algún tipo de organización o en el escenario de trabajo en el que estás, cuesta más o menos transicionar, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle primero a Abel, ¿cuáles son los factores que tú desde tu perspectiva liderando principalmente equipos de ingeniería, pero en realidad me gustaría tu perspectiva también como emprendedor, ¿cuáles crees tú que son los factores que inciden en que una persona pase de un seniority a otro y cuáles son las características que para ti tiene cada seniority también y sus grandes diferencias?
Es complicado y sobre todo si quieres una respuesta amplia se va a quedar como en el aire. Entonces, lo que necesita una persona que quiera postularse a un puesto senior, primero va a depender de la empresa en la que esté y el trabajo que vaya a hacer, ¿vale? En Cabify, por ejemplo, las personas senior son personas, como que decía Nicole, tienen una autonomía, que ya están pensando más allá de los problemas con la tecnología. Su problema no es cómo uso esta tecnología, su problema es el del usuario, ¿vale? El de que hay que lanzar esto, ¿cómo hago que además de que funcione para 10.000 usuarios a la vez o para 100.000 usuarios a la vez? Tiene otros problemas, ¿no? Su problema no es cómo uso mi herramienta, que es lo que nos encontramos como seniors, o como juniors, estamos empezando, y qué es esto del HTML y del CSS, y cómo centro la etiqueta en la ventana, y todas estas cosas, y estás investigando todo el rato más la tecnología que el problema. Entonces, hay un momento en el que saltas y dices, la tecnología, obviamente no la sabes al 100%, no la tienes completa, ¿no? O sea, se acabó, ya no aprendo más tecnología, pero ya no es un problema, ya es una herramienta, que es lo que es, y ese es el momento en que empiezas a hacer el grado mid, digamos, ¿no? Y el grado senior es, pues ya ese recorrido es mucho más avanzado, tienes tu equipo, dentro de tu equipo puedes tener en cuenta muchas cosas, puedes tener relaciones con personas de negocio que te explican cuál es el problema y puedes llevarlo de vuelta y saber cuál es la solución tecnológica que lo soluciona. Y puedes tener pues un nivel de abstracción en tu comunicación que ya no le estás... Tu interlocutor no tiene que saber de tecnología porque para ti la tecnología es la herramienta con la que le vas a dar la solución. No es lo que quieres resolver cuando estás hablando con una persona. No es eso. Y digo que depende de cada empresa porque eso funciona muy bien en Cabify, pero en una empresa de desarrollo, de I+D, una empresa que hace bases de datos, va a querer un senior con un perfil muy distinto, va a querer un hiperespecialista, tiene que saber muchísimo de este campo que es súper técnico, que es la base de datos. Y le va a llamar senior a una cosa distinta, ¿vale? Pero al final es que consigas un nivel de autonomía y de interlocución donde la tecnología ya no es lo que te bloquea, es lo que te habilita. Y luego eso, pues en cada dominio cambia. En el dominio de Cabify me habilita a hablar con usuarios. En el dominio de una empresa de base de datos, a lo mejor me habilita a optimizar cosas de manera que nadie había pensado antes. Porque tengo una mochila de conocimiento. Y yo creo que esa es un poco la parte más clave de hacerse senior. Borrar de tu lista de problemas la tecnología con la que estás trabajando. Qué tremendo, estoy totalmente de acuerdo con eso y también me gustaría poder preguntarte a ti, Nicole, como desde tu perspectiva, desde tu vereda, ¿cómo es que en Platzi o en tu propia experiencia personal también evalúan o miden o determinan qué hace que un talento sea de un seniority o de otro? Mencionabas hace un rato, por ejemplo, que en el trabajo remoto o en ciertos roles, no solamente el nivel de autonomía, sino que la capacidad de autogestionar el tiempo suelen ser muy importantes y muchas veces inherentes también al seniority y a la experiencia. Entonces, de tu lado, ¿ves que hay alguna diferencia entre algún rol u otro con respecto a esto y cuáles son los factores que tú crees que pueden incidir? Sí, tengo varios ejemplos. Por un lado, estoy muy de acuerdo con lo que dice Abel. De hecho, en el área de Data Science lo vemos muy claro cuando tenemos estos perfiles súper técnicos a los que les puedes plantear cualquier pregunta y te sacan los datos, ¿no? Te tienen la fuente de datos o te pueden resolver ese problema, pero el senior es el que plantea la pregunta, ¿no? Si ellos ya pueden plantear esa pregunta, que es una pregunta de negocio, de cómo funciona el negocio o cómo voy a usar los datos para mejorar o hacer crecer el negocio, ahí es donde nosotros empezamos a ver, incluso no solo en el planteamiento de las preguntas, de pronto para irnos un poquito a la mitad, a mid,
que es también lo que mencionaba Abel. De repente, a veces hacemos nosotros las preguntas y la forma en la que nos presentan los resultados es una manera de evaluar pues, el seniority de esta persona. Algunas personas nos muestran una fuente de datos, algunas personas nos harán un dashboard un poquito más con una narrativa, digamos, que nos explique un poquito más. Entonces, la forma en la que uno responde una pregunta técnica puede ser clave en donde pues evaluemos si una persona técnica es senior, mid o junior. Del lado de managers, nosotros nosotros evaluamos muchas cosas ahí porque también estoy de acuerdo con que en cada empresa hay factores distintos. En el caso de Platzi, para ser manager es muy importante tener experiencia haciendo un par de cosas. Tener experiencia es venir con experiencia de otras empresas, de otras organizaciones, habiendo ya contratado, pero no contratado de sí, en mi equipo contrataron personas, sino habiendo participado activamente de procesos de contratación. ¿Y eso qué significa? Haber escrito job descriptions, haber hecho parte del sourcing, haber hecho las pruebas técnicas, ¿sí? Como todo un funnel de contratación que pues para nosotros es muy específico, muy importante, y haber despedido personas. Y de nuevo, haber despedido personas no es, sí, en mi equipo había alguien que no funcionaba y entonces HR lo despidió. No, tú tomaste la decisión, tú le diste feedback a esa persona, tú tuviste la conversación con la persona para decirle que se tenía que ir de tu equipo y ojalá no haya sido solamente una persona. Esas experiencias para nosotros son muy importantes a la hora de evaluar un manager senior. Y les dejo un detallito medio administrativo, pero importante que nosotros usamos también. No quiere decir que si lo tienen bien y si no, no está bien, pero es algo que nosotros vemos. Nosotros hacemos preguntas durante el proceso de contratación que nos permiten saber un poco más sobre la experiencia laboral de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos con un candidato sobre salario y ese candidato tiene ideas de rangos salariales de lo que quisiera estar ganando, sabe que es un salario neto y bruto, sabe cómo funcionan diferentes tipos de contrato, ¿no? Un contrato tipo contractor o freelance, como le dicen a algunas personas, o un contrato laboral a término indefinido o a término fijo. No significa que hay que saber esto y si no lo saben no los vamos a contratar. Pero sí significa que si este candidato conoce de estos temas, pues lleva un tiempo importante en el mundo laboral, podemos tener unas conversaciones un poquito más detalladas sobre cómo va a ser su contratación y eso da unas buenas señales. Entonces, para nosotros es importante que los candidatos aprendan sobre esto y para cada uno debería ser importante. Uno debería saber cómo lo están contratando, quién paga los impuestos. Por ahí en el chat veía cómo hacen las empresas cuando me contratan de un país distinto al que yo vivo. Pues depende, si esa empresa tiene una empresa constituida en el país en el que tú vives, probablemente te puede ofrecer un contrato laboral con todas las prestaciones de ley. Pero en muchas ocasiones eso no sucede y se usan herramientas como Deal, que estaba hace un rato creo que Natalia de Deal, que facilitan esto, pero el tipo de contratación es distinto. Entonces, saber esas cosas es importante. Y otras preguntitas que hacemos también para saber un poco como del background es, no sé, por ejemplo, les hacemos algunas preguntas en inglés. Nosotros no requerimos un certificado de inglés de este es mi nivel. No, nosotros queremos que nos demuestres que sabes hablar inglés. Entonces te vamos a hacer preguntas en inglés. Queremos que nos hables y preguntas no de
dónde naciste y de cuál es tu color favorito, sino que nos hables de tu trabajo. Poder hablar del trabajo, poder explicar cómo se mide el éxito de lo que estás haciendo. Esas son cosas importantes para mostrar que uno tiene un poco más de experiencia. Perfecto. Totalmente de acuerdo, Nicole. A ver, me gustaría devolverte un momento para preguntarte. Yo sé que hay muchas personas que están viendo este Ozone Fest que desean avanzar en su seniority. Por supuesto, sabemos que hay un gap que hay que llenar ahí y que requiere mucho esfuerzo y tener más o menos claro en qué dirección ir. Y me gustaría que desde tu experiencia nos contaras cuáles son las cosas que crees que las personas deberían trabajar para poder avanzar o transicionar de un seniority a otro y crecer profesionalmente. Vale, muy rapidito. La mejor manera de hacerse senior es darse muchos golpes. Y eso significa tomar todas las oportunidades que puedas, siendo realista y cumpliendo la mayor parte de ellas. A lo mejor con estrés, a lo mejor con mucho esfuerzo, pero llegando. Entonces, esto te va a exponer a realidades nuevas, a cosas nuevas. Si puedes, un entorno muy diverso, donde no estés encasillado en una tecnología nada más y repitas, no es lo mismo 5 años de experiencia que un año 5 veces. ¿Vale? Es la frase muy repetida, pero es muy cierta. Hay empresas muy sólidas, muy solventes, que te dan mucha confianza a largo plazo y te permiten organizar tu vida, en las que está todo tan estructurado que no vas a aprender nada a partir del segundo o tercer año. Porque tienes tu hueco en la empresa y la empresa ha creado procesos para poder crecer a ese tamaño y no considerar individualmente a cada persona. Entonces, empresas de un tamaño mediano que te permitan exponerte. Y por no robarte el tiempo a Natalie para que pueda contestar, lo dejaría en esas dos cosas. Asumir riesgos con confianza y un entorno diverso donde los riesgos, las cosas a las que atacas vayan cambiando y puedas tener un abanico grande. Muchas gracias, Abel. Nicole, ¿hay algo que quieras agregar para poder ir cerrando sobre el tema? Yo creo que ya lo dije. Para decirlo de manera concreta, es el inglés definitivamente. Por ahí viene el chat que estaban preguntando, ¿pero por qué el inglés? Si es una empresa latina y trabaja para el mercado latino, porque es que ya esos límites de los países están rotos o borrosos hace tiempo, y porque además gran parte de la tecnología, si no es toda, está escrita en inglés. Entonces necesitamos el inglés. No perdamos tiempo en preguntar por qué el inglés, aprendámoslo. El inglés sin duda. Y la experiencia con distintos proyectos. La experiencia no solo se obtiene trabajando en más empresas. Uno puede adquirir experiencia trabajando en proyectos sin ánimo de lucro, o sea, hay otras formas de adquirir experiencia, pero un consejo de pronto para cerrar, no tan popular, no tan chévere, es cuando uno está empezando, toca tener un poquito de paciencia y toca meterle el esfuerzo a conocer un trabajo de manera profunda, conocer un puesto de manera profunda, y con un poco de curiosidad intelectual y muchas ganas, uno va escalando. Si están empezando, lo que hay que hacer es saber que hicieron el primer paso bien y seguir aprendiendo. Nunca paren de aprender. Perfecto. Oye, Nicole, muchísimas gracias. A ver, también muchas gracias a ti. Los quiero dejar invitados a todos y a todas los que están en este momento en YouTube también a que se pasen a Discord para hablar de salarios. Ahí va a estar Nicole, va a estar Abel. Van a estar contestando algunas preguntas que, por supuesto, quedaron al aire acá porque por tiempo no podemos tomarlas todas. Los invitamos entonces a ingresar al Discord de Get On Board, que va a pasar por ahí la pantalla. Y nada, Nicole, Abel, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por su tiempo, de verdad, y nada, nos vemos en otra oportunidad. Un placer, muy enriquecedora. Gracias. Un placer. Gracias.